Tamara Donnell Burns, cariñosamente conocida como Tammy, nació el 15 de junio de 1964 en el pueblo de Lander, Wyoming. La mayor de los 3 hijos de Donald y Bonnie Burns, Tammy creció rodeada de la naturaleza salvaje de Wyoming. Desde pequeña, despertó un espíritu aventurero, atraída por la exploración y las actividades al aire libre. En 1982, Tammy se graduó de la escuela secundaria Lander Valley. No solo fue una estudiante dedicada, sino que también brilló en la cancha de voleibol, y esa pasión le valió una beca deportiva para el Central Wyoming College. Tras 2 años allí, su espíritu aventurero la impulsó a dejar Wyoming en busca de nuevas experiencias. Ese viaje la llevó a Sacramento, California, donde vivió y trabajó durante 4 años en el comercio minorista de ropa femenina. La vida en la gran ciudad le ofreció a Tammy muchas oportunidades, pero incluso a cientos de kilómetros de distancia, mantuvo un estrecho vínculo con su familia. Cada llamada telefónica con su madre y sus hermanas era testimonio del fuerte vínculo familiar que Tammy valoraba profundamente. A los 27 años, Tammy fue a visitar a su hermana Raquel en Billings, Montana, y fue allí donde Raquel le presentó a un compañero de trabajo llamado Brad Ray. Raquel trabajaba con Brad en un restaurante, donde él era barman y ella camarera. Brad ya había pasado por un matrimonio fallido y tenía un hijo de 9 años fruto de esa relación. Desde el primer encuentro, surgió una chispa innegable entre Tammy y Brad. Para Tammy, Brad tenía una presencia misteriosa y cautivadora con su actitud tranquila y reservada. Cuando los padres de Tammy, Donald y Bonnie, conocieron a Brad, también quedaron prendados de él enseguida. Les pareció trabajador, sereno y confiable, aparentemente la pareja perfecta para su hija. Su amor se hizo más fuerte y, tras solo 1 año de noviazgo, Brad le propuso matrimonio. Tammy aceptó con alegría y, en 1993, se casaron. Ese mismo año, su felicidad se desbordó cuando Tammy dio a luz a su niña, Hailey, trayendo lo que parecía un hogar completo y feliz para la pareja. Para Tammy, la vida en ese momento parecía más perfecta que nunca. Tener una hija siempre había sido el sueño de su vida, y ahora Hailey era el centro del universo que Tammy había construido. Madre e hija compartían pasiones. Hailey amaba el voleibol como su madre. Le fascinaba la naturaleza y adoraba las aventuras al aire libre. Sus fines de semana siempre estaban llenos de risas con campamentos, rafting y un sinfín de exploraciones en la naturaleza. Tammy atesoraba cada momento con su hija, siempre presente en las actividades extracurriculares de Hailey para animarla y acompañarla en cada etapa de su crecimiento. Además de la maternidad, Tammy también trabajaba a tiempo parcial en la escuela secundaria Sky High School de Billings, lo que le permitía compaginar su vida familiar y laboral. Mientras tanto, Brad comenzó su carrera en Walmart con un puesto modesto. Aunque no había empezado muy bien, creía firmemente que el trabajo duro eventualmente se vería recompensado con oportunidades de ascenso. Brad y Hailey también compartían sus propios rituales para fortalecer su vínculo, desde salidas de pesca hasta noches acogedoras viendo la televisión juntos. Para Tammy y Brad, este capítulo de la vida pintó la imagen de una familia completa, sencilla pero rebosante de amor y esperanza. En Walmart, los constantes esfuerzos de Brad y su gran sentido de la responsabilidad finalmente fueron reconocidos. Demostró ser un empleado valioso, captando la atención de los supervisores
y obteniendo rápidamente un ascenso a subgerente. Sin embargo, este éxito supuso un punto de inflexión importante. La familia tendría que dejar su vida familiar en Montana y mudarse a Pierre, Dakota del Sur. En agosto de 2004, Tammy, Brad y Hayley empacaron sus pertenencias, dejando atrás preciados recuerdos para comenzar un nuevo capítulo. Al llegar a Dakota del Sur, la familia se dedicó rápidamente a reconstruir sus vidas y a aprender a adaptarse. Para Hayley, que solo tenía 11 años en ese momento, cambiar de escuela y adaptarse a un nuevo entorno no fue nada fácil, pero poco a poco encontró la alegría al unirse a varios equipos deportivos, lo que la ayudó a integrarse y a forjar nuevas amistades. Para Tammy y Brad, este nuevo comienzo trajo consigo esperanzas y desafíos, ya que cada uno tuvo que aprender a equilibrar el trabajo, la familia y una forma de vida completamente desconocida. A medida que Hayley se volvía más ocupada con sus actividades extracurriculares y Brad dedicaba todo su tiempo y energía a su nuevo trabajo, Tammy sintió que era el momento adecuado para reincorporarse al mercado laboral. Rápidamente encontró un puesto en Kmart, donde sus años de experiencia en tiendas minoristas le facilitaron conseguir un puesto en el departamento de zapatos. El trabajo no solo le dio a Tammy la oportunidad de interactuar y conectar con la gente, sino que también le permitió mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia. Incluso con sus padres viviendo a casi 960 kilómetros de distancia, en Wyoming, Tammy nunca permitió que ese vínculo se debilitara. Todas las mañanas, los llamaba para contarles los pequeños detalles de su día y saber cómo estaban. Esa rutina se convirtió en una parte esencial de la vida de Tammy, un testimonio de la cercanía y el profundo amor que siempre sintió por su familia. Pero en la mañana del 8 de febrero de 2006, esa rutina aparentemente inquebrantable se rompió repentinamente. A las 6:45, Bonnie, la madre de Tammy, notó que el teléfono, que solía sonar con la llamada diaria de su hija, estaba en silencio. Una oleada de inquietud la invadió e inmediatamente marcó a la casa de Tammy, pero nadie respondió. Intentó llamar al celular de su hija, solo para encontrarse con el familiar sonido del buzón de voz. La preocupación comenzó a apoderarse de ella. A las 9, la sensación de temor se hizo más fuerte y Bonnie llamó a Raquel, la hermana de Tammy, para averiguar cómo comunicarse con ella. Las dos mujeres se turnaron para llamar frenéticamente a los números de casa y celular de Tammy, pero cada intento fue respondido con silencio. Decidida a verificar el trabajo de medio tiempo de Tammy en Kmart, Raquel llamó a la tienda. La mujer en la centralita la puso en espera y localizó a Tammy por el intercomunicador. No hubo respuesta. Tammy no estaba por ningún lado. Como la familia nunca había sido muy cercana a Brad, el esposo de Tammy, llamarlo ni siquiera se les pasó por la cabeza. En cambio, un detalle que Bonnie recordó repentinamente de la Navidad anterior se iluminó en su memoria. Tammy había mencionado una vez a un compañero de trabajo, un gerente de Kmart llamado Brian. Aferrándose a la esperanza de que supiera algo, Bonnie volvió a llamar a la tienda, esta vez preguntando directamente por un gerente llamado Brian. Cuando contestó, ella se presentó rápidamente como la madre de Tammy y le explicó la situación. Brian pareció sorprendido, diciendo que no había visto a Tammy esa mañana y que no sabía dónde estaba, pero recordó que ella mencionó que empezaría un nuevo trabajo en una farmacia local.
Prometió intentar llamar a la farmacia y que la contactaría en cuanto tuviera alguna información. Pero las noticias de la farmacia no eran nada tranquilizadoras. Nunca habían oído hablar de Tammy ni habían recibido ninguna información suya. La preocupación de la familia se convirtió en desesperación. Bonnie y Raquel decidieron llamar a Hailey al colegio, esperando que la pequeña les diera alguna pista. Sin embargo, la respuesta de Hailey solo aumentó su miedo. La última vez que había visto a su madre fue la noche anterior. Añadió que, al salir para el colegio esa mañana, vio el bolso y el móvil de su madre todavía en la encimera de la cocina, intactos. Ese detalle sonó como una alarma terrible. Tammy nunca saldría de casa sin su teléfono o su bolso. Sin otra opción, Bonnie y Raquel volvieron a llamar a Brian, esta vez con la voz temblorosa, rogándole que avisara a la policía de inmediato. Brian accedió y contactó rápidamente con la policía. Here, police department. Yeah, I need to file a missing persons report. Your name, please? I'm Brian Clark. Who's missing? Tammy, Rhea, Spell the last name? Reay. Foul play could be suspected here. Okay, and why do you think that, sir? Hopefully this is discreet, but me and her have been having an affair. Apparently her husband has found out about it. Okay, what is his name? Brad, Reay, Rhea. La revelación del asunto dejó atónitos tanto a la policía como a la familia de Tammy. Significaba que Tammy había estado viviendo otra vida, ocultándole cosas incluso a sus seres queridos. Y ese detalle convirtió instantáneamente a Brad, el marido reservado, en el principal sospechoso de su misteriosa desaparición. Los detectives acudieron rápidamente a Walmart, donde Brad trabajaba, para interrogarlo. Le informaron que Tammy no se había presentado a trabajar y le preguntaron cuándo había visto a su esposa por última vez. Brad declaró que la noche anterior, después de terminar su turno alrededor de las 10, llegó a casa y encontró a Hailey ya dormida, pero Tammy seguía sin regresar. Afirmó que entonces oyó el coche de su esposa entrar en el garaje, la vio salir y salir inmediatamente en otro vehículo con otra persona. Brad dijo que intentó seguirla en el Durango de Tammy, pero el coche se averió repentinamente en la carretera y no volvió a arrancar. Para respaldar su versión, Brad mencionó que un agente de la patrulla de carreteras se había detenido para ayudarlo. Durante ese encuentro, Brad le dijo al agente que acababa de hacer una compra rápida, y todo el intercambio quedó grabado en la cámara del tablero del coche patrulla, situando a Brad en el Durango de su esposa a la 1:40 de la madrugada. Sin embargo, lo que levantó sospechas fue que Brad nunca mencionó que había estado siguiendo a su esposa. Con el consentimiento por escrito de Brad, los detectives registraron de inmediato su casa y garaje en busca de cualquier pista que pudiera explicar la desconcertante desaparición de Tammy. A los pocos minutos de entrar al garaje, los investigadores detectaron manchas oscuras en el estribo del Durango, con vetas que se extendían hasta el suelo de hormigón. En la parte trasera del vehículo, les impactó de inmediato un intenso olor a lejía y notaron unas extrañas marcas en espiral sobre las superficies, todas ellas indicios de un claro intento de limpiar y ocultar algo dentro del coche. Lo que tenían delante convenció a los detectives de que esta desaparición ya no era simple, sino que muy probablemente estaba relacionada con un grave delito. La escena fue asegurada de inmediato y Brad fue llevado para interrogarlo.
Durante todo el interrogatorio, mantuvo la calma, insistiendo en su inocencia y negando cualquier implicación en la desaparición de Tammy. Admitió haber oído hablar de la aventura de su esposa, pero afirmó no saber con quién. Brad también añadió que durante años él y Tammy habían dormido en habitaciones separadas, aunque aún creía que podrían arreglar las cosas y reparar su matrimonio. Tras 2 horas de escuchar las reiteradas negaciones de Brad, los investigadores empezaron a perder la paciencia y decidieron aumentar la presión. Uno de ellos dijo sin rodeos: «Estás empezando a frustrarnos. Si fueras realmente inocente, un marido me miraría a los ojos y me diría: encuentra a mi esposa, te daré todo lo que necesitas. Te has equivocado de hombre». El comentario fue como un golpe directo, exponiendo una verdad inquietante. Si bien Brad negó rotundamente cualquier implicación en la desaparición de Tammy, no mostró ninguna urgencia ni disposición para ayudar a la policía a localizar a su esposa. Esto solo reforzó la creencia de los investigadores de que se enfrentaban a una historia mucho más compleja y oscura que la que Brad intentaba ocultar. En ese momento, todas las pruebas circunstanciales apuntaban directamente a Brad. Acababa de enterarse de que su esposa quería terminar el matrimonio y que mantenía una aventura, motivos que cualquier investigador consideraría de inmediato. Sin embargo, persistía la debilidad crítica. No se había encontrado ningún cuerpo, y la insistencia de Brad en creer que él y Tammy podían reconciliarse dejaba el caso sin la certeza necesaria para una conclusión firme. 5 horas después del agotador interrogatorio, agotado por la paciencia, Brad finalmente solicitó un abogado. El interrogatorio tuvo que detenerse, pero para los detectives, las piezas que habían reunido ya eran suficientes para colocar a Brad bajo sospecha de estar involucrado en un delito grave. Mientras Brad estaba sentado en la sala de interrogatorios, afuera, una masiva operación de búsqueda continuaba sin descanso. Decenas de voluntarios se unieron a las fuerzas del orden, perros rastreadores peinaban el terreno y helicópteros realizaban un rastreo aéreo. Todos enfocados en los parajes que rodeaban la ciudad de Pierre con la esperanza de encontrar a Tammy, incluso la más mínima pista. A medida que avanzaba el día y los equipos de búsqueda se preparaban para concluir, un piloto de helicóptero sintió de repente una extraña atracción. Su mirada se fijó en una densa arboleda donde algo parecía fuera de lugar. Al acercarse, su intuición se acertó. Bajo la arboleda yacía una figura que no pertenecía a la naturaleza. Era Tammy. La encontraron en una zona remota a unos 16 kilómetros del pueblo. Lo que causó escalofríos en los investigadores fue que la ubicación coincidía con el mismo lugar donde Brad había llevado a su hija Haley a practicar la conducción, un detalle que ahora avivaba aún más las sospechas. Cuando se aseguró la escena y el equipo forense comenzó su examen, la imagen que tenían ante ellos era sobrecogedora. El cuerpo de Tammy fue descubierto desnudo, con graves heridas en el cuello. Sus manos mostraban claras heridas defensivas, evidencia de la desesperada lucha que soportó para defenderse de su atacante. El cuerpo de la víctima presentaba más de 30 puñaladas, un nivel de violencia que los investigadores describieron posteriormente como un arrebato de ira y pasión ciega. El descubrimiento de Tammy transformó el caso de la persona desaparecida en una sombría investigación criminal, e inmediatamente todas las miradas se dirigieron hacia el esposo, quien ya estaba bajo custodia. Para sus compañeros de trabajo y vecinos,
Brad siempre se presentó como un hombre tranquilo y reservado, trabajador y dedicado a su familia. La idea de que una persona tan educada y serena pudiera estar relacionada con la trágica desaparición y muerte de su esposa parecía casi inimaginable. Pero para las personas más cercanas a Tammy, la imagen era muy diferente. Tras las 4 paredes de su hogar, Brad revelaba una naturaleza aferrada y asfixiantemente controladora. La familia de Tammy percibía desde hacía tiempo la fuerte presión que él ejercía sobre ella, una especie de control que la dejaba prácticamente sin espacio propio. Esa presencia y dominio constantes se convirtieron en la raíz de una tensión constante en lo que parecía un matrimonio estable, convirtiéndolo gradualmente en una jaula invisible que atrapaba a Tammy en su propia casa. Tras decidir terminar su matrimonio con Brad, Tammy encontró refugio emocional en un compañero de trabajo llamado Brian Clark. Al principio su conexión no era más que simples conversaciones. La disposición de Brian a escuchar y compartir le brindó a Tammy el consuelo que tanto anhelaba. Pero el propio Brian estaba atrapado en un matrimonio infeliz con hijos pequeños, y esos vacíos emocionales los fueron acercando gradualmente. Para el año 205, lo que comenzó como amistad se convirtió en una aventura. Para Tammy, este era un territorio desconocido, lleno de culpa. Nunca se imaginó traicionando su matrimonio, pero el caos y la constante soledad la habían llevado a ese punto. Brian también estaba dividido. Había encontrado a alguien en quien confiar, pero vivía con miedo, sabiendo que su relación secreta podría destrozar tanto su matrimonio como a su familia en cualquier momento. Por esa razón, Brian le recalcó repetidamente a Tammy que debían mantenerlo todo en secreto, costara lo que costara. En la primera semana de febrero del año 206, Tammy tomó una decisión crucial. Tras meses de agitación interna, decidió afrontar la verdad. Le confesó a Brad la aventura y le dijo abiertamente que quería el divorcio. Brad estaba furioso y devastado, pero al darse cuenta de que la decisión de Tammy era definitiva, se vio obligado a aceptar la realidad. Ambos se sentaron juntos para darle la dolorosa noticia a Hayley, un momento que solo profundizó las fracturas que ya atravesaban a su pequeña familia. Para Tammy, finalmente hablar le trajo una sensación de alivio y optimismo que no había sentido en mucho tiempo. Continuó con sus rutinas diarias, saboreando los momentos ordinarios y con la esperanza de comenzar un nuevo capítulo. Pero en marcado contraste con su recién encontrada paz, Brad se hundió en la oscuridad. Se retrajo pasando horas en la cama, sin la motivación ni siquiera para salir de casa. Y entonces, solo unos días después, Tammy desapareció, marcando el comienzo de una tragedia que sacudiría a toda la comunidad. La historia fracturada del matrimonio de Tammy y Brad pesaba mucho sobre los investigadores, pero nada era lo suficientemente sólido como para llegar a una conclusión. Sí, su matrimonio se estaba desmoronando, pero Brad no tenía antecedentes de violencia, y su coartada para la detención de la patrulla de carreteras había sido verificada. Estos detalles obligaron a los detectives a preguntarse, ¿habían realmente buscado al hombre correcto? Sin duda, ampliaron el círculo de sospechosos y centraron su atención en el hombre secreto en la vida de Tammy, su compañero de trabajo, Brian Clark. Brian fue llevado para interrogatorio, acompañado por un abogado y con un comportamiento cauteloso, lo que solo aumentó las sospechas.
Por lo general, quienes son completamente inocentes rara vez sienten la necesidad de asistencia legal tan pronto, y este nivel de preparación hizo que los investigadores sintieran que había algo más bajo la superficie. Durante la entrevista, Brian admitió la aventura con Tammy, e incluso reveló que justo un día antes de que la denunciaran como desaparecida, se habían conocido en un motel. Allí, Tammy le confesó que finalmente estaba lista para dejar a Brad tras años de infelicidad. Brian declaró que, tras salir del motel, regresó a casa y pasó la noche con su esposa. Según él, ambos asistieron a un partido de baloncesto local, un evento con muchos espectadores que podían dar fe de su presencia, y luego regresaron a casa, donde permaneció el resto de la noche. Sin embargo, esta coartada aparentemente sólida venía acompañada de un detalle inquietante. Brian suplicó a los investigadores que no interrogaran a su esposa sobre su paradero esa noche, ya que ella desconocía su relación secreta con Tammy. Esa petición solo aumentó las sospechas de los detectives. No tuvieron más remedio que hablar con la esposa de Brian, pues solo así podrían determinar si simplemente intentaba ocultar el romance o, peor aún, si se estaba inventando toda su coartada para encubrir algo mucho más grave. La esposa de Brian, aunque devastada por la dolorosa verdad de su infidelidad, confirmó que él había estado con ella y su hija en el partido de baloncesto esa noche. Tras el partido, dijo: la familia regresó a casa y, según su relato, Brian se quedó allí el resto de la noche. Al principio, este testimonio pareció reforzar la coartada de Brian, pero a medida que los investigadores indagaban más, rápidamente surgieron grietas en la historia. Aunque compartían habitación, la esposa de Brian solía dormir abajo, en un sillón reclinable, debido a un dolor de espalda, y la misma noche de la tragedia, precisamente eso fue lo que hizo. Este detalle reveló una laguna crucial. Durante ese tiempo, Brian podría haber salido fácilmente de casa sin que su esposa lo supiera. Mientras Brad permanecía bajo custodia, la investigación se estancó. Los detectives no tenían pruebas definitivas para acusar ni a Brad ni a Brian, y no habían surgido otros sospechosos. En ese punto muerto, se centraron en construir un caso contra Brad, con la esperanza de que, al reunir más pruebas, pudieran finalmente llevar el caso a juicio. Pero entonces, un giro inesperado cambió por completo el rumbo del caso. Un día, 4 cartas manuscritas llegaron por correo al departamento de policía y a la fiscalía. El contenido de esas cartas apuntaba directamente a Brian Clark, el amante secreto de Tammy, como el responsable de quitarle la vida. Las cartas manuscritas estremecieron a los investigadores, pues contenían detalles que parecían ser conocidos solo por el agresor. El autor afirmaba ser primo de Brian, afirmando que éste le había confesado todo. La carta describía cómo Brian había agredido brutalmente a Tammy y revelaba un detalle impactante. Se decía que Brian había dejado una prueba crucial en el lugar de los hechos: un condón aún dentro del cuerpo de la víctima. A raíz de esta información, los investigadores contactaron de inmediato con peritos forenses para que reexaminaran las pruebas. El descubrimiento fue impactante. Tras una revisión exhaustiva, el patólogo confirmó que efectivamente se había pasado por alto un condón y se había encontrado en el cuerpo de Tammy. Esta revelación conmocionó al equipo de investigación. Coincidía con el contenido de las cartas
y también concordaba con lo que Brad había insistido desde el principio, que Brian Clark, y no él, era el responsable de la tragedia de Tammy. La lista de factores que se acumulaban contra Brian parecía crecer día a día. Su relación secreta con Tammy, el testimonio de su esposa que revelaba una laguna en su coartada, las cartas manuscritas que afirmaban haber confesado y la evidencia forense del condón que coincidía con los detalles de las cartas. A primera vista, todo parecía acorralar a Brian. Sin embargo, la realidad era completamente distinta. Brian nunca tuvo que temer convertirse en el principal sospechoso, porque desde el principio la policía tuvo en sus manos una verdad impactante. Esas cartas no habían sido escritas por ningún primo misterioso de Brian. Los investigadores habían vigilado de cerca a Brad desde su primer día en la cárcel, grabando cada llamada telefónica y correspondencia. Esos registros revelaron la verdad. Brad había orquestado cuidadosamente el plan, reclutando a su hermano gemelo, Brett Ray, para copiar y enviar las cartas a la policía en un elaborado intento de preparar una artimaña perfecta y culpar a Brian. Mientras las autoridades monitoreaban discretamente las llamadas de Brad a la cárcel y revisaban toda su correspondencia, sin darse cuenta les entregó las mismas pruebas que sellaron su destino. Entre las más incriminatorias se encontraba un mapa dibujado a mano que Brad le había enviado a su hermano gemelo. En él, marcó varios lugares de pesca alrededor de la zona de la presa, pero a los ojos de los investigadores, estos claramente no eran lugares casuales para relajarse. Siguiendo los lugares marcados en el mapa, los detectives descubrieron 3 bolsas de basura cuidadosamente escondidas bajo una hilera de enebros. Dentro, quedaron atónitos por lo que encontraron: sábanas manchadas con rastros oscuros, una lona con manchas similares y largos cortes, guantes de goma usados y una caja de condones a la que le faltaba uno. El análisis forense confirmó posteriormente que los cortes en la lona coincidían con un escenario en el que Tammy había sido atacada múltiples veces mientras aún estaba envuelta en ella. El material vegetal adherido a las bolsas también coincidía con la tierra y los fragmentos de hojas encontrados en los zapatos de Brad poco después de la desaparición de Tammy. Brad no se conformó con las cartas que ya había enviado. Continuó orquestando otras, todas diseñadas para culpar a Brian y obligar al compañero de trabajo de Tammy a asumir la responsabilidad. Pero los investigadores pronto rastrearon el verdadero origen de las cartas. Se descubrieron copias en posesión del hermano gemelo de Brad, quien fue arrestado de inmediato bajo cargos de complicidad. Bajo presión legal, el hermano admitió haber ayudado a Brad a llevar a cabo el plan para engañar a los investigadores. Inicialmente fue condenado a 20 años de prisión, pero tras cumplir 6 meses, accedió a cooperar y se convirtió en un testigo clave contra Brad en el tribunal. Mientras tanto, las pruebas forenses del garaje de Brad seguían acumulándose. Los expertos confirmaron la presencia de manchas oscuras en el interior del Durango. Cuando el caso llegó a juicio, los investigadores presentaron un relato escalofriante de lo que creían que había sucedido aquella fatídica noche. Concluyeron que Brad atacó a Tammy mientras dormía profundamente. Previamente había extendido en secreto una lona y una manta sobre el colchón para absorber cualquier rastro, preparando cuidadosamente su brutal plan. La teoría de la fiscalía era que Brad atacó a Tammy en su cama mientras estaba indefensa,
y posiblemente volvió a atacar después para asegurarse de que no sobreviviera. Con la cadena de pruebas forenses, el testimonio de los testigos y las propias declaraciones contradictorias de Brad, el caso en su contra se volvió abrumadoramente sólido. Durante los 11 meses que pasó detenido a la espera del juicio, Brad mantuvo una fachada de calma, insistiendo repetidamente en su inocencia y afirmando que la verdad lo liberaría. Pero para los fiscales, lo que habían deducido ya era innegable. Solo había una verdad, y esta no conduciría a Brad a la libertad. Aún así, Brad se aferró a una última carta, una carta de triunfo que decidió jugar en la propia sala. El primer día del juicio, la sala se llenó de tensión, pero la fiscalía seguía confiando en que su caso era lo suficientemente sólido como para lograr una condena. Cada prueba, cada testimonio, cada detalle de la investigación colocaba a Brad claramente como el autor del crimen. Pero apenas media hora antes del inicio oficial del proceso, Brad Ree soltó una bomba inesperada. Su defensa dejó atónita a toda la sala. Según Brad, el verdadero responsable de la tragedia no era él, sino su hija de 13 años, Hailey. Afirmó que simplemente se había ocultado y limpiado el lugar para protegerla. La estrategia de defensa de Brad causó conmoción en la sala. Afirmó que su hija de 13 años, Hailey, quien se encontraba en estado de sonambulismo y albergaba ira por el inminente divorcio de sus padres, había causado accidentalmente la tragedia. Según Brad, esa noche lo despertaron los ruidos del gato de la familia. Al entrar en la habitación de Tammy, contó que se encontró con una imagen horrorosa. Hailey allí de pie, sosteniendo un objeto afilado aún marcado, con la ropa y el cuerpo manchados. Brad insistió en que su hija no estaba consciente, como en trance, completamente inconsciente de lo que había hecho. Describió cómo, solo después de limpiar toda la escena y acostarla de nuevo, Hailey pareció despertar gradualmente. Cuando le preguntó, «Hailey, ¿qué hiciste?», ella no dijo nada. Brad declaró ante el tribunal que, presa del pánico, tomó la única decisión que creía que un padre desesperado podía tomar: proteger a su hija a toda costa. Relató cómo limpió personalmente la escena, reorganizó las pruebas para engañar a los investigadores y finalmente abandonó el cuerpo de Tammy cerca del río Missouri. Brad incluso admitió ante el tribunal que había montado la escena deliberadamente para incriminar a Brian, calificándolo como parte de un plan desesperado para protegerse. Declaró con descaro que había hecho todo menos cometer el acto en sí, alegando que todo se debía al instinto paterno tras descubrir que su hija era la causante de la tragedia. Para reforzar su versión, Brad ofreció argumentos aparentemente detallados. Señaló una marca de mordedura encontrada en el cuerpo de Tammy, argumentando que su forma coincidía con la distintiva mordida de Hailey, con los dientes separados. Además, Brad insistió en que el ADN de las manchas en el Durango no pertenecía a Tammy y que los resultados de las pruebas no descartaban la posibilidad de que pudieran provenir de Hailey. Pero el testimonio de Hailey en el tribunal echó por tierra toda la historia que Brad había intentado construir. Contó que esa noche, su padre entró en su habitación con un bulto de ropa y se acostó a su lado hasta que se durmió. Cuando Hailey despertó a la mañana siguiente, lo primero que notó fue el sonido de la lavadora en funcionamiento, y casi de inmediato, detalles inquietantes llamaron su atención. La cama de su madre estaba deshecha,
Su teléfono y su bolso seguían en casa, y su coche seguía aparcado en el garaje. Cuando le preguntó con ansiedad a su padre por su madre, Brad le dijo que su madre estaba con un novio. Incluso le advirtió: «No se lo digas a nadie, porque eso es privado». Hailey se vio obligada a una posición inimaginable. Tuvo que defenderse de las devastadoras acusaciones de su propio padre, mientras Brad la observaba fríamente, incluso sonriendo a veces. En el estrado, Hailey declaró entre lágrimas que amaba a su madre más que a nada, pero que siempre le había tenido miedo a su padre y nunca se había sentido cercana a él. El abogado defensor de Brad contraatacó, argumentando que la memoria de Hailey había sido distorsionada por el trauma abrumador que sufrió. Llegó incluso a interrogarla agresivamente, pidiéndole que describiera cómo se sentía golpear una pelota de voleibol, y luego comparándolo cruelmente con usar un objeto afilado para infligir heridas mortales. Un interrogatorio que conmocionó a toda la sala por su crueldad, pero los expertos rápidamente desmantelaron esa teoría. Físicamente, una niña de 12 años no podría haber causado las heridas profundas y contundentes encontradas en el cuerpo de Tammy. Varias de las heridas incluso penetraron más profundamente que la longitud real de la cuchilla, algo claramente fuera del alcance de una niña. Entre acusaciones tácticas manipuladoras e incluso el ataque público a su propia hija desde el estrado, Brad había llegado al punto más bajo al que un padre podía llegar. Sin embargo, se mostró notablemente seguro, convencido de que podía persuadir al jurado. Esa confianza lo llevó a tomar una decisión poco común: declarar en su propia defensa. Durante horas, los fiscales lo interrogaron sin descanso, y con cada pregunta, Brad modificaba sus respuestas, convirtiendo su historia en una maraña de contradicciones. Para la fiscalía fue un regalo, un testimonio autosaboteador. El fiscal general incluso comentó que Brad era el mejor testigo que había tenido en su carrera. Finalmente, las tácticas evasivas de Brad y su desastrosa actuación en el estrado se convirtieron en el factor más decisivo para el jurado al entrar en la deliberación. Y entonces, el 23 de enero de 207, tras 3 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Brad Ree fue culpable de homicidio en primer grado. Tras la decisión, el fiscal general declaró sin rodeos que el hecho de que Brad culpara a su propia hija fue el acto más cobarde que había presenciado en 27 años de servicio. Brad fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, la pena obligatoria por homicidio en primer grado en un estado donde no se aplicaba la pena de muerte. Para Hailey, la tragedia significó no solo perder a su querida madre, sino también enfrentar la traición de su padre. Después encontró refugio con sus abuelos y tomó la firme decisión de romper todo vínculo con Brad. La familia de Tammy se unió ante el dolor, convirtiéndose en una voz fuerte contra la violencia doméstica. En cuanto a Hailey, convirtió su pérdida en una misión apasionada: honrar a su madre y proteger a los demás. A través de su historia personal y su defensa, asumió el papel de oradora y defensora de los derechos de las víctimas. Desde pequeños foros hasta importantes conferencias por todo Estados Unidos, Hailey ha contribuido a crear conciencia sobre las primeras señales de advertencia del abuso, especialmente los patrones de control y el daño emocional, cargas que ella y su madre sufrieron en el pasado. Desde el juicio, Brian Clark prácticamente ha desaparecido de la vista pública. Optó por el silencio absoluto, y desde entonces no se han hecho públicos detalles de su vida privada. Mientras tanto,
Brad Ree se enfrentaba a la sentencia más severa de su vida: cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Dakota del Sur, sin posibilidad de libertad condicional. Durante años, Brad presentó reiteradas apelaciones, alegando que su abogado defensor no había logrado profundizar plenamente en su teoría, que su hija era la responsable de la tragedia. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron denegados. Con el paso del tiempo, el hombre que una vez insistió en su inocencia se convirtió en un recluso más, que permanecía en la cárcel. Tras 17 años en prisión, en febrero de 2024, Brad Ree falleció en la enfermería de la prisión a los 64 años. Su muerte cerró el capítulo de un caso devastador, dejando a la comunidad con un recordatorio imborrable de los peligros de la violencia doméstica y el terrible precio que puede cobrar. La historia de Tammy Rae no solo es un caso desgarrador, sino también un poderoso recordatorio de que las señales de control y la violencia doméstica, si no se reconocen ni se confrontan, pueden conducir a una tragedia irreversible. De este dolor, aprendemos que la seguridad y la voz de cada persona, especialmente de las mujeres, deben ser respetadas y protegidas. ¿Qué opinas de este padre que afirmó que solo protegía a su hija, pero cometió una de las traiciones más horribles imaginables? ¿O de Hailey, la joven que reescribió el guión de su vida, convirtiéndose en la voz y defensora de todos los valores que su padre nunca defendió? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio de hoy de la serie de documental Crímenes Reales. Si te sientes identificado con Tammy, comparte este video para que más personas conozcan su historia y deja un comentario como una vela en su memoria. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos episodios de Documental Crímenes Reales, donde seguimos sacando a la luz historias reales. Nos vemos en el próximo video.